Y quería retomar con una oración de San Agustín, donde también el libro 10 de las Confesiones, San Agustín nos recuerda que la gran esperanza que nosotros tenemos es la misericordia de Dios. No tanto el que estemos sin pecado, sino saber que Dios siempre perdona nuestros pecados. Y en esta frase que voy a leer ahora, o en esta parte que voy a leer ahora, nos presenta a San Agustín lo que es la frase más importante de su pensamiento. Espero que esta tarde lleguemos a esa parte, donde San Agustín hace una profesión de fe en la gracia de Dios. Bien, leo esta oración o este texto de San Agustín que nos sirva como oración para iniciar esta segunda hora. Dice San Agustín: toda mi esperanza no estriba sino en tu muy grande misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Nos mandas que seamos castos, y como yo supiese, dice uno, que ninguno puede ser casto si Dios no se lo da, entendí también que esto mismo era parte de la sabiduría, conocer de quién es este don. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me parece aquí esa profesión de fe de San Agustín en la gracia de Dios: da lo que mandas y manda lo que quieras. Esa es la frase que por excelencia se repite más en la obra de San Agustín y que nos presenta de alguna manera sintética o resumida todo el pensamiento de San Agustín. Cumplo mi promesa, porque sé que alguno ya lo está pensando y está diciendo: bueno, vamos a ver cuáles son esos dogmas católicos que no están en el texto hebreo y sí están en el texto de los 70, donde nuestros traductores y nuestros editores de la Biblia a veces nos hacen truco, porque nos ofrecen el texto hebreo, pero al llegar a estos textos fundamentales y esenciales nos dan el cambiazo. Y sin que nos demos cuenta, tenemos ya ante nuestros ojos no un texto hebreo, sino el texto de los 70. Un texto fundamental para aprobar el dogma de la virginidad de María es el texto de Isaías 7:14, donde nos dice Isaías que aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Viene un texto de Isaías que en el texto masorético, en el texto hebreo, es una profecía que tiene un sentido solamente local para el siglo VIII antes de Jesucristo, como una señal de que la ciudad de Jerusalén no va a caer en manos de Sennacherib, que era el rey de Asiria, que quería invadir la ciudad y hacer con ella lo que había hecho en otras ciudades, como la ciudad de Laquish y otras ciudades cercanas a Jerusalén. Es solamente un símbolo, como digo, local para el siglo VIII en el texto masorético, porque el texto nos dice: he aquí que una mujer joven dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Una mujer joven, o que dé a luz una mujer joven, no es ningún milagro. Este es solamente un acontecimiento natural. Si se dan todas las condiciones y la mujer está sana, la mujer puede dar a luz y es una mujer joven. La palabra hebrea utilizada en este texto de Isaías es la palabra almaj. La palabra almaj en hebreo significa solamente esto: una chica joven. ¿Cuál es la señal? Que una de las chicas de la corte de este rey Ezequías iba a dar a luz, y como en efecto dio a luz esta chica, como una señal de que el rey Sennacherib no iba a conquistar la ciudad. Aquí no aparece por ninguna parte la Santísima Virgen María. Si nosotros tomamos, por lo tanto, el texto hebreo del Antiguo Testamento, esto no aparece. Si nos vamos al texto de los 70 es el texto de la traducción del texto hebreo al griego, una traducción que se da en el siglo III antes de Jesucristo, donde quedan reflejadas antiguas tradiciones rabínicas, entre las cuales se encuentra precisamente esta tradición profética que anuncia el nacimiento virginal de Jesucristo como el Mesías, porque el texto de los 70 nos dice: he aquí que una Párthenos, dirá el texto griego, la palabra Párthenos en griego significa una virgen, dará a luz un hijo. Esto sí es un milagro, que una virgen dé a luz un hijo, donde queda presentado ya el nacimiento virginal de Jesucristo, como una profecía de Isaías, adelantándose 8 siglos precisamente al nacimiento de Jesús. Hoy los especialistas, incluso los especialistas judíos, porque uno puede pensar, claro, ¿qué pasó con el texto de los 70? Pues lo agarraron los cristianos, lo tergiversaron, lo cambiaron y metieron aquí sus dogmas para probar que son verdad. Son textos de antes de Cristo. Hoy los especialistas, incluso los especialistas judíos, están de acuerdo que ese es un texto íntegro que ha pasado desde la tradición hebrea a la tradición cristiana, donde no hay alteraciones. Pero, reitero, el dogma católico no está en el texto hebreo, sino en este texto griego. Una última cuestión que digo, y con esto cierro, y después tendremos al final de esta sesión oportunidad para preguntas, así que si eso les queda duda, me lo preguntan al final de esta sesión.
La cuestión que podemos discutir o que se discute mucho hoy es la siguiente. ¿Cuál es el texto que refleja las tradiciones judaicas más antiguas? ¿El texto en hebreo o el texto en griego? Hoy la cuestión, como digo, está abierta entre los especialistas y muchos se inclinan a hablar de que el texto que refleja las tradiciones hebreas más antiguas es el texto escrito en griego. Recuerden un detalle con lo que cierro. El canon hebreo, es decir, la lista de los libros y el texto hebreo, en este idioma en hebreo, se cerró en el año 1000 después de Cristo. Hasta el año 1000 después de Cristo el texto hebreo está todavía forjándose con diferentes tradiciones, hasta que el año 1000 se cierra con el famoso Códice de San Petersburgo, que es el códice, matriz de todos los demás textos del hebreo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, San Agustín no estaba tan equivocado al seguir el texto de los 70 y basarse en esta traducción para su propio estudio. Por lo tanto, tengamos presente esto. San Agustín ama la Biblia, va a ser un gran comentarista de la Biblia y nos ha legado un Antiguo Testamento propio de la tradición cristiana. Bien, San Agustín se interesa por estudiar, por reunir y comparar diferentes códices bíblicos en griego, para buscar siempre el mejor texto bíblico. San Agustín, tenemos un ejemplo en su comentario al Salmo 118. Dentro de su obra va comentando diferentes textos bíblicos para presentarnos y para quedarse con el texto bíblico que más se ajusta, por así decirlo, a la tradición de la Iglesia. Y por lo tanto no solamente es un gran teólogo, sino también un hombre que va buscando cómo exegeta los mejores textos bíblicos. Hablábamos antes de las conversiones de San Agustín. Yo os presentaba 3 conversiones de San Agustín. Completo la idea que decía antes con este elemento. Las conversiones de San Agustín se van dando a la luz de la palabra de Dios. Y aquí cito una homilía muy importante que pronunció el Papa Emérito Benedicto XVI, el día 22 de abril de 2007, cuando el Papa Benedicto hizo una visita a la tumba de San Agustín. Los restos de San Agustín están conservados en la ciudad italiana de Pavía, muy cerca de Milán. Ahí está la tumba de San Agustín y el Papa hizo una peregrinación personal para visitar esa tumba de San Agustín. Y aquí nos habló de las famosas 3 conversiones de San Agustín, que vamos a ver ahora cuáles son estas 3 conversiones, según el Papa Benedicto XVI. Yo esta mañana les comentaba de 3 conversiones. Vamos a ver qué otras 3 conversiones añade el Papa a San Agustín. Lo importante de estas conversiones que voy a hablar ahora es que todas están iluminadas y están guiadas por la palabra de Dios. San Agustín, que se va convirtiendo desde la lectura y la meditación de un texto de la Escritura. Veamos cuáles son estas conversiones de San Agustín, según repito esta homilía del Papa Benedicto XVI. Una primera conversión, según este sermón del Papa Benedicto XVI, es su conversión moral, cuando San Agustín decide recibir el bautismo la noche de Pascua del año 387, de manos del obispo San Ambrosio, convirtiéndose a la luz del texto de Romanos 13:13. San Agustín, como hablamos esta mañana, coge el códice de las cartas de San Pablo, lo abre al azar y el primer texto que le sale a la vista es el texto de Romanos 13:13, que le invita a la conversión, un texto que dice, pues no en comilonas ni en borracheras, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Leyendo este texto, San Agustín se da cuenta que tiene que romper con su vida de pecado y convertirse a Dios. Por lo tanto, una primera conversión, la conversión moral. Ya dijimos esta mañana que San Agustín era cristiano, que no era un pagano. Por lo tanto, es una conversión donde llega a la plenitud esta vocación cristiana de San Agustín porque recibe finalmente el bautismo. Y por lo tanto, San Agustín rompe con su pasado de pecado para convertirse a Dios, recibiendo el bautismo, como vemos más o menos en la diapositiva. Se alcanza a ver un poquito así entre borrones. Vemos esta conversión de San Agustín recibiendo el bautismo de manos de San Ambrosio en esa noche de Pascua, donde San Agustín, se convierte o llega a ser cristiano en plenitud. El cuadro nos refleja, aunque no alcanzamos a verlo con mucha claridad, pero les pido una vez más un acto de fe en mis palabras. El cuadro refleja en esta parte superior las primeras palabras del himno del Te Deum, es decir, ese himno que se reza
en las fiestas y solemnidades de la Iglesia. Hay una leyenda, porque es solamente una leyenda, que dicen que este himno litúrgico del Te Deum fue compuesto la noche de Pascua entre San Agustín y San Ambrosio, y que entre los dos, en una especie de diálogo litúrgico religioso, San Ambrosio decía una frase del Te Deum y San Agustín le respondía con otra frase, y así compusieron este himno litúrgico. Bien, que nos quede claro que esto es una leyenda, es decir, este himno litúrgico existía antes del tiempo de San Agustín y se fue todavía perfeccionando después del tiempo de San Agustín. Por lo tanto, el Te Deum no nace en aquella noche de Pascua del 387 entre San Agustín y San Ambrosio, sino, pues bueno, es un mito. También el elemento del cuadro nos presenta el bautismo de San Agustín, recibiendo el agua sobre su cabeza, como muy posiblemente nos bautizaron a todos nosotros, que solamente nos echaron el agua en la cabeza. Recordemos que en tiempo de San Agustín el bautismo se hacía por inmersión. Y para un poco demostrar la inmersión y el bautismo de San Agustín, quiero presentarles unas diapositivas de unos descubrimientos arqueológicos muy recientes, de hace unos 5 años y un poquito más. Al hacer unas excavaciones para el metro en Milán, se descubrió los restos de lo que se piensa que fue la basílica en la cual San Agustín fue bautizado. Vamos a verlo ahora. Al estar haciendo una excavación para preparar la estación llamada Duomo, es decir, la estación junto a la catedral de Milán, al hacer estas excavaciones 3 metros bajo tierra, aparecieron todas estas ruinas. Apareció lo que alcanzamos a ver allí, bueno, con mucha imaginación, alcanzamos a ver allí con mucha imaginación una piscina, se alcanza a ver aquí como un agujero, es un agujero que tiene una forma octogonal, es decir, tiene 8 lados, hay unas escaleras para bajar. Aquí aparecen unos mármoles de color negro y blanco, que es la piscina bautismal donde se piensa o se cree que San Agustín descendió para recibir las aguas del bautismo en esa noche de Pascua del año 387. Recordemos todo el simbolismo tan rico que existía en la primitiva cristiandad de descender y de sumergirte en las aguas. Es decir, era hablar que tú tienes que morir al pecado para revivir y resucitar en Cristo. Sumergirte en el agua es morir. Salir del agua es revivir o resucitar en Cristo. Por lo tanto, a estos catecúmenos se les sumergía 3 veces en el agua para representar la muerte y la resurrección y el bautismo, en nombre de las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que era costumbre también que el obispo fuera el que bautizara, por lo tanto el obispo tenía que bajar aquí, mojar sus trajes litúrgicos propios del bautismo e ir bautizando a todas las personas aquí, sumergiéndolas en el agua. Puede ser o es muy probable que San Agustín el año 387 descendiera a este lugar para recibir el bautismo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva dónde se encuentra esta piscina bautismal en un plano de lo que es el contexto o el conjunto religioso de Milán. Si ustedes conocen Milán, esta es la catedral de Milán, es el Duomo. Esta es la actual catedral de San Ambrosio, allí en Milán, donde por cierto ahora están haciendo, para explotar un poquito el turismo, han hecho un pequeño restaurante en la parte superior donde están todas las agujas de la catedral y se hace pues una visita curiosa recorriendo todas las agujas del techo, digamos, de la catedral de Milán, donde se ve, hay una vista privilegiada de toda la ciudad de Milán, y han puesto también pues unos restaurantes y cafés, por lo tanto es una cosa muy curiosa. Pues bueno, esta es la catedral de Milán, y enfrente de la catedral de Milán se encuentra casi a la puerta de la catedral este lugar. Esto es lo que hemos visto hace un momento en la diapositiva anterior, este baptisterio que está a 3 metros bajo tierra, junto con algunos restos de una antigua basílica dedicada a una santa que posiblemente les dé risa a algunos de ustedes, pero tengo que hacer algunas aclaraciones. Es Santa Tecla. Algunos pensaban que es la patrona de los músicos, pues no es la patrona de los músicos. La patrona de los músicos es Santa Cecilia, como todos ustedes lo saben, que está sepultada también en las catacumbas romanas. Santa Tecla es una santa muy importante y permítanme un pequeño paréntesis cultural. Recuerden que toda la tradición cristiana, por algunos libros apócrifos, vinculó a Santa Tecla con San Pablo. Son 2 personajes que están vinculados en toda la cristiandad antigua y muchos de los fieles de San Agustín eran grandes devotos de Santa Tecla, cuyo santuario se encuentra muy cerca de Tarso, que es la ciudad natal de San Pablo, donde Santa Tecla fue martirizada. Y uno de los puntos de peregrinación de la gente del tiempo de San Agustín era el santuario de Santa Tecla. Conservamos muchas de las reliquias, de los recuerdos, nosotros diríamos hoy de los souvenirs
que la gente traía desde estos santuarios de Santa Tecla y otros santuarios más en el norte de África que fueron famosos en tiempo de San Agustín. ¿Qué eran esos souvenirs? Los souvenirs eran pequeñas botellas, muchas veces hechas de barro, que eran las más populares, con la imagen de la santa, donde tú depositabas aceite bendito y te llevabas a tu casa. ¿Para qué te llevabas el aceite bendito de estos santuarios? Para que cuando tú te enfermaras, te echaras un poquito en la parte enferma, como una medicina, estos aceites, y pedir por la intercesión de estos santos la curación de tus males. Eso fue muy popular en los primeros siglos de la cristiandad, y en tiempos de San Agustín eso fue pues muy normal. En algunos museos se conservan todavía algunas de esas pequeñas ánforas, generalmente de barro. La gente más rica compraba de cristal, hoy que para nosotros el cristal es una sustancia que tiramos por allí y despreciamos, era algo precioso en tiempos de San Agustín, con también las imágenes de estos santos, con este óleo sagrado bendito para tus enfermedades. Pues bueno, la Basílica de Santa Tecla con el baptisterio que hemos visto hace un momento, y vamos a ver una última diapositiva que espero sea un poquito más clara para ver dónde bajó San Agustín a recibir el bautismo. No alcanzamos a ver con mucha claridad, pero se alcanza a ver por lo menos la riqueza de los mármoles, blancos y negros, y las escaleras que nos llevan al fondo de la piscina, donde San Agustín y sus compañeros de bautismo, en este caso San Alipio y su hijo Adeodato, son bautizados la noche de Pascua del año 387. Del bautismo de las mujeres, si quieren me preguntan ustedes después, porque es un tema también muy interesante, que da pie a una figura litúrgica dentro de la iglesia, que son las diaconisas, que tenían esa función específica dentro de la iglesia primitiva, pero bueno, como no es del tema, lo dejamos de lado, y si están interesados después les platico sobre ello. Vamos adelante con las conversiones de San Agustín. Su primera conversión, por lo tanto, su conversión moral, cuando recibe el bautismo la noche de la Pascua del año 387 de manos del obispo San Ambrosio de Milán. Hablemos de la segunda conversión de San Agustín. Una conversión a la vida pastoral, donde San Agustín reconoce que Dios le llama a ser pastor de su iglesia, a ser sacerdote y después obispo de la ciudad de Hipona, teniendo San Agustín que dejar un poquito entre paréntesis lo que él consideraba su primera vocación, y la primera vocación de San Agustín, la vocación a ser monje. Por eso nosotros, agustinos recoletos, somos frailes, porque la primera vocación esencial de San Agustín fue esta, estar consagrado solamente a Dios y dedicado a la contemplación, al estudio de la palabra de Dios, al trabajo manual y a la vida en comunidad, que realmente es la esencia también de la vida religiosa agustino-recoleta. El trabajo manual, es decir, el trabajo en general, el estudio de las Escrituras, la vida en comunidad, la contemplación. Eso era, por lo tanto, lo esencial para San Agustín, una vez que él recibe el bautismo. Pero claro, sabemos que el año 391, San Agustín hace un viaje a la ciudad de Hipona, porque él quería fundar allí un monasterio. Hipona era la segunda ciudad más importante del norte de África, y quería también entrevistarse con una persona que había prometido que si San Agustín iba a verle y a platicar con él, él se iba a convertir e iba a entrar al monasterio con San Agustín. Vemos a San Agustín como un promotor vocacional, al saber que tiene una vocación en Hipona, dice, voy a hablar con ese muchacho, con ese joven, para que entre al monasterio. Sabemos que finalmente el muchacho nunca entró al monasterio, hasta donde sabemos de los escritos agustinianos, este joven nunca cumplió su promesa, pero este viaje a Hipona de San Agustín fue un viaje providencial, porque la gente lo reconoce cuando llega a San Agustín a Hipona. Cuando va a misa el domingo, el obispo yo creo que también lo reconoció y le tendió una trampa, entre comillas, porque en la homilía el obispo dijo, me hace falta un sacerdote para esta diócesis de Hipona, así que entre los que estamos aquí reunidos, escójanme a un señor para que sea sacerdote. Pues claro, los ojos de todos se pusieron en San Agustín. San Agustín lo recordará en el sermón 355 y dirá San Agustín, fui tomado prisionero y me convertí en presbítero de la iglesia de Hipona. Se le suele llamar a San Agustín el prisionero de Dios. La palabra latina dijo aprensus sum presbiterum factus sum. Es decir, fui tomado prisionero y me convirtieron a la fuerza, sin que yo lo buscara ni lo quisiera, en presbítero. ¿Qué pasó con San Agustín? Es elegido para ser presbítero de la iglesia de Hipona, pero él se siente indigno. Él sabe que tenía detrás de sí sus pecados, sabe que su vida anterior pues él no era muy concorde con lo que Dios manda, por lo tanto se siente indigno de ser sacerdote. Y San Agustín, como os pongo aquí en el texto de Confesiones 10:70,
nos hace una confesión inconfesable. Y nos dice San Agustín, no sabemos si antes o después de la ordenación sacerdotal, San Agustín había pensado huir y regresar a su monasterio de Tagaste. ¿Por qué quería huir San Agustín? No porque tuviera miedo del trabajo de sacerdote, no porque quisiera volverse a la vida cómoda del monasterio. Él mismo dice porque él se sentía indigno de la carga sacerdotal, una vez más, por los pecados de su vida pasada. Dirá San Agustín literalmente en las confesiones, abrumado por el peso de mis pecados y sintiéndome indigno, pensé huir a la soledad. ¿Qué fue lo que detuvo a San Agustín? La palabra de Dios. El texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, que dice, si Cristo ha dado la vida por nosotros, nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. La meditación de este texto le hace pensar a San Agustín que él no puede huir a la soledad y que tiene que quedarse a afrontar la responsabilidad pastoral con lo que se llama su conversión pastoral. Es decir, él nunca había soñado ni nunca había querido ser presbítero, es decir, sacerdote, pero ve que Dios lo llama con una vocación añadida para que sea sacerdote, y San Agustín en el nombre de Dios acepta pues esta nueva vocación a convertirse en sacerdote en la iglesia de Hipona. Es más, nos dice San Agustín en la carta 21, dice, bueno, yo cuando era monje no solamente no quería ni soñaba ser sacerdote, dice San Agustín, es más, yo hasta los criticaba, y con mucha razón, porque claro, San Agustín, un hombre tan culto, tan formado, tan inteligente, con un clero, con una formación un poquito pobre, como era el clero del norte de África cuando él llega a ser sacerdote, pues bueno, él criticaba incluso a estos pobres sacerdotes. Y dirá San Agustín, como un poco penitencia de mis críticas, ahora a mí me hacen también sacerdote, para que yo me dé cuenta que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que bajarte a la arena. Entonces, a veces se critica con mucha facilidad, pero cuando te ponen delante del toro dices, esto es otra cosa. Desde la barrera las cosas se ven mucho más, se ven distintas. Bien, alcanzamos a ver en la imagen más o menos a San Agustín meditando debajo de la higuera. Recordemos que esta conversión, donde San Agustín lee el texto de las cartas de San Pablo, él mismo nos narra que fue debajo de una higuera. Y vemos aquí a un sacerdote hablando con San Agustín. Se trata de San Simpliciano, personaje que aparece en el libro 7º y 8º de las Confesiones, que será muy importante para San Agustín. Él va a guiar la catequesis de San Agustín en esa última etapa de su vida, y San Agustín siempre sentirá una gran admiración hacia este personaje, San Simpliciano. Esta es una imagen de la tumba de San Agustín. Hablamos hace un momento que San Agustín está sepultado ahí en Pavía, ahí en el norte de Italia. Esta es parte de las decoraciones de esta tumba de San Agustín, son del siglo XIV, 1300 y algo. Nos salta una tercera conversión de San Agustín a la luz de la palabra de Dios, y en este caso es el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. San Agustín se convierte totalmente al mundo de la gracia. Meditando San Agustín este texto de San Pablo, que tienes que no haya recibido. Todo es un don de Dios. Todo viene recibido de parte de Dios. Por lo tanto, San Agustín, meditando este texto de la carta de San Pablo, realiza esta tercera conversión suya al mundo de la gracia, preparándose San Agustín a las polémicas que tendrá después con los enemigos de la gracia de Dios, que son los pelagianos, aquellos que negaban que el hombre necesitara la gracia de Dios. San Agustín prepara esta polémica con ellos en su meditación de este texto de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo nos recuerda, todo es una gracia de Dios. El ser humano es tan pobre que no tiene nada por sí mismo, y lo único que tiene el hombre por sí mismo son sus propios pecados. San Agustín nos invita a meditar sobre esto. Todo lo que yo tengo es prestado, proviene de Dios, es un don de Dios. Lo único que yo tengo como mío particular son mis propios pecados. Por lo tanto, nunca puedo llamar a las cosas mías, que son los grandes errores que cometemos hoy. Hoy mucha gente dice que mi vida es mía. No, es que tú no te diste la vida. La vida procede de Dios y es un don de Dios. Es que el cuerpo es mío. El cuerpo tampoco te lo diste tú a ti mismo, ni te lo forjaste tú a ti mismo. Procede también de Dios. Todo es un don de Dios. El ser humano lo único que tiene por sí mismo son sus propios pecados. Eso es lo que tú puedes realmente llamar tuyo. Todo lo demás es un don y es algo otorgado de parte de Dios
Por lo tanto, no tienes que sentirte soberbio de ello, sino reconocer que todo es una gracia. Bien, San Agustín medita sobre este tema, el tema, por lo tanto, de cómo todo es una gracia de Dios a la luz de este texto de San Pablo, que tienes que no hayas recibido. Todo, por lo tanto, es un don de Dios. Haciendo un poquito de historia y recordando un poco cómo fue la relación de San Agustín con la Sagrada Escritura, cuando él era joven, después de haber leído esta obra que mencionamos esta mañana del Hortensio de Cicerón, San Agustín va a leer las Escrituras y va a rechazar las Escrituras, va a rechazar la Biblia, porque le parecen un libro muy rudo, un libro que está escrito con poca elegancia y que no se puede comparar en la versión latina con las obras de Cicerón, de Virgilio y de los grandes autores, digamos, del mundo latino. ¿Qué le pasó a San Agustín? Pues bueno, que San Agustín estaba juzgando la palabra de Dios no por su contenido, sino por su forma. Claro, San Agustín era un hombre experto en el mundo latino, en la literatura latina, al conocer a todos estos grandes autores latinos, que son autores muy elegantes, y se encontró una palabra de Dios con una traducción pues muy sencilla, muy simple, con palabras muy superficiales o muy rudas tal vez, no con la elegancia o el ritmo sumamente propio de estos autores latinos, y va a rechazar las Sagradas Escrituras. Le parecen que no son dignas. San Agustín creía que Dios había plasmado en la Biblia pues la mayor elegancia literaria, y se encuentra con una Biblia que no es elegante, que está narrado en palabras pues sumamente cotidianas, sencillas y coloquiales. Por lo tanto, dice San Agustín, eso no puede ser palabra de Dios. Y lo rechaza. San Agustín después se va a dar cuenta que él había sido muy soberbio, que lo que le llevó a rechazar las Escrituras fue precisamente su propia soberbia y que él necesitaba haber sido mucho más humilde. ¿No recuerda San Agustín que la Biblia es como una casa que tiene una puerta muy baja? Y para poder entrar en esta casa necesitamos agachar la cabeza. Y una vez que tú entras en la casa de la Biblia, te das cuenta de todas las riquezas que encierra dentro. Pero para poder entrar hay que ser humilde, es decir, hay que agachar la cabeza, hay que bajar la razón para poder entonces sí descubrir todas las riquezas de Dios. Hoy mucha gente dice, yo quiero primero entender, y una vez que yo entienda las cosas de Dios, voy a creer. Y nos dice San Agustín, no, el primer paso que tienes que dar es creer. Una vez que tú ya has dado el asentimiento de fe y has creído, podrás llegar a entender. Pero si tú no crees, jamás vas a entender. San Agustín nos invita, por lo tanto, a ser muy humildes. Hablaremos después de la humildad como la característica esencial espiritual agustiniana. Cuando eres humilde y abajas tu propia razón y tu propio ser, puedes llegar a entender a Dios. Bien, pues la Biblia es una casa con una puerta pequeña. Hay que agacharse para entrar en ella, no se puede entrar directamente de pie. Como la puerta de la Basílica de Belén, que es esta puerta que estamos viendo en esta imagen, esta es la puerta de la Basílica de la Natividad, allí en Belén, una puerta que mide pues 1,10 m, más o menos una puertita muy bajita, donde si quieres entrar allí necesitas agacharte. ¿Por qué? Porque si quieres encontrarte con Cristo hecho hombre, lo que necesitas es ser humilde. Cristo se humilló, tú tienes también que agacharte para poder entrar a ese encuentro con Dios. La Biblia, por lo tanto, es una casa con esa puerta muy baja, que para poder entrar hay que agachar la cabeza. La Biblia es un libro que con un estilo muy sencillo nos revela verdades muy profundas. Esto nos lo comparte San Agustín en su carta 137, dirigida a un pagano, que le decía es que la Biblia está escrita de una forma muy coloquial, una forma demasiado sencilla, no está escrita de una forma elegante, lo mismo que pensaba San Agustín antes. Y San Agustín le dirá, claro, la Biblia, con un estilo sumamente sencillo, nos refleja o nos revela verdades sumamente profundas. Pero una vez más, hace falta ser muy humilde para poder descubrir esas verdades profundas que laten pues en la Biblia. Muchas personas hoy se acercan a la Biblia y les parece un libro pues muy superficial o que no dice nada o que puede pertenecer a una tradición literaria hebraica o por lo menos semítica, y que tiene un valor solamente local para aquellas personas que lo compusieron, como una literatura de cualquier otra cultura. Claro, lo que no descubren es que la Biblia, con esos matices culturales propios que no le podemos quitar del mundo aramaico, del mundo semítico o hebreo, nos refleja estas verdades profundas sobre quién es Dios, es decir,
Es la revelación propia de Dios con un disfraz humano, con unos matices culturales particulares, pero que nos está revelando verdades sumamente profundas. San Agustín nos recuerda también en esta lectura espiritual de la Biblia que la Biblia va creciendo al mismo ritmo que crece la fe de la persona. La Biblia para San Agustín es un libro que no solamente tiene una interpretación, sino que tiene infinitas interpretaciones, porque debajo del texto de la Biblia se encuentra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te va revelando cada vez más verdades y más cosas de Dios, y entre más fe tengas, más cosas te va a decir la Sagrada Escritura. Y al revés, entre menos fe tengas, menos cosas te dirá la Escritura. Por lo tanto, nos dirá San Agustín, la Biblia va creciendo, es decir, si tú lees el texto cuando eras niño y para ti te decía una cosita muy chiquita, cuando tú vas creciendo y te haces mayor y vuelves a leer el mismo texto, vas descubriendo más cosas. Y según va creciendo tu fe, vas descubriendo más elementos y puedes seguir meditando la Biblia toda tu vida y seguir descubriendo muchísimas más riquezas. Es por lo tanto un texto prácticamente infinito, donde puedes ir descubriendo todos estos misterios de Dios, y San Agustín nos invita por lo tanto a crecer con este mismo ritmo de la palabra de Dios para poder descubrir todas estas verdades que encierra la Biblia. Crece por lo tanto la Biblia al mismo ritmo que crece la fe del creyente. Y toda la Biblia, nos recuerda San Agustín, nos habla solamente de un mensaje, y es el resumen de toda la palabra de Dios, nos hablan solamente del amor. Todas las palabras de la Sagrada Escritura, leídas e interpretadas desde una perspectiva espiritual, tienen solamente que transmitirnos un mensaje, que es el mensaje del amor de Dios. Dirá San Agustín, si no tienes tiempo para leer todas las páginas de la Sagrada Escritura, cumple los 2 mandamientos de amor a Dios y amor al prójimo, y estarás sabiendo y te conocerás ya el mensaje de la Sagrada Escritura. Todas las páginas, por lo tanto, de la Escritura tienen que invitarnos al amor de Dios y al amor del prójimo. Por supuesto, leídas e interpretadas desde una perspectiva espiritual. Recordemos que no podemos tomar la Biblia siempre en un sentido literal, donde aquí muchas sectas y muchos grupos cometen grandes errores al querer hacer una interpretación absolutamente literal. San Agustín aprenderá que no todos los textos de la Biblia pueden ser tomados literalmente, pero que sí todos los textos de la Biblia deben y pueden ser tomados espiritualmente. Veremos un poquito de eso más a continuación. Por ahora solamente presente esa primera idea, iremos viendo eso un poquito más. Para que no nos pase como aquel personaje, aquel señor que se acababa de convertir y estaba muy fervoroso después de su conversión, y se puso en oración y le dijo: Señor, voy a agarrar la Biblia y el primer texto que me salga lo voy a cumplir al pie de la letra. Entonces agarró la Biblia y la abrió hacia al azar y leyó el texto de Judas, y decía, entonces Judas fue y se ahorcó. Dijo el Señor, entonces dijo el Señor, no, Señor, no te pongas tan dramático, es verdad que yo era pecador, pero yo quiero convertirme, cambiar de vida, dame una segunda oportunidad. Entonces se puso otra vez a rezar, cerró su Biblia, la volvió a abrir y le tocó el texto donde ponía, lo que has de hacer, hazlo pronto. Así que bueno, aquel señor, en fin, no sé lo que le había pasado, pero no se trata de agarrar la Biblia en ese sentido, que es un sentido absolutamente literal, sino saber que la Biblia tiene siempre ese sentido alegórico, sentido espiritual, donde podemos interpretarla para aplicarla pues a nuestra vida. Pero la Biblia, como os digo aquí, nos invita siempre al amor de Dios, tener pues o descubrir el amor de Dios. La Sagrada Escritura y la Biblia nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. San Agustín utiliza la Biblia como esta herramienta a través de la cual nosotros conocemos lo que Dios quiere de nosotros en cada uno de los momentos de nuestra vida. Recordemos que lo esencial del creyente es conocer la voluntad de Dios y cumplirla con la ayuda de la gracia de Dios. No estamos aquí para hacer lo que nosotros queramos, porque en nuestra vida, cuando seguimos nuestra propia libertad, nuestras propias inclinaciones, nos equivocamos y nos alejamos de la meta que es precisamente Dios. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, que no quiere otra cosa que nuestra propia felicidad y nuestra propia salvación. Tú cumples la voluntad de Dios, alcanzas su propia realización como persona y como creyente, eres feliz y finalmente te salvas. Por eso dirá San Agustín, la palabra de Dios nos ayuda a descubrir qué es lo que Dios quiere de mí en cada uno de los momentos de nuestra vida. Porque Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y aquí estoy citando la narración, el comentario al Salmo 85, 7, donde nos dice San Agustín, tu oración es un diálogo. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Cuando tú oras, respondes a Dios.
Es decir, cuando oramos, nuestra oración es un diálogo. San Agustín utiliza la palabra latina locutio. Locutio significa en latín un diálogo familiar, una plática familiar. No es un diálogo formal con una persona desconocida. Es una charla y es una plática informal, absolutamente familiar, con alguien que conocemos. Cuando leemos la Biblia, Dios me está hablando. Cuando tú oras, respondes a Dios. Por lo tanto, San Agustín estaba convencido de que cada vez que nosotros abrimos la Escritura, Dios nos está hablando. Es el mensaje que nosotros necesitamos en ese momento determinado de nuestra vida. De aquí lo importante para San Agustín es escudriñar, no solamente leer, porque nosotros leemos novelas y leemos poesía y leemos literatura y leemos el periódico y son lectura pues muy superficial. Él nos invita a escrutar. Escrutar significa investigar, sondear, meditar, llegar incluso a apropiarnos de la Sagrada Escritura para descubrir la voluntad de Dios. Utiliza San Agustín cuando habla de la Biblia casi siempre este verbo latino scrutare, que como digo significa analizar, examinar, reflexionar, meditar, orar la palabra de Dios para descubrir el mensaje o descubrir lo que es la voluntad de Dios. No podemos, por lo tanto, leer la Escritura como cualquier otra literatura, como si fuera el periódico, una revista, una novela, una obra literaria. Esto es palabra de Dios, por lo que requiere una lectura especial. Yo quiero también escrutar, es decir, descubrir ese sentido de Dios, la voluntad de Dios presente en su palabra, en sus escrituras. Con esa frase hermosa de San Agustín, donde se nos recuerda quién es el mejor siervo de Dios, y dirá San Agustín que el mejor siervo de Dios no es el que oye lo que quiere. A veces nos pasa que hacemos oración porque queremos oír que Dios nos diga que estamos bien, que todo va bien, que lo que estamos haciendo está bien. Dice, no, el mejor siervo de Dios no es el que oye lo que quiere de labios de Dios, sino que quiere lo que ha oído de Dios. Es decir, es muy distinto que yo voy a Dios y quiero que Dios me diga esto. No, no, no. Yo voy en silencio, acojo lo que Dios me ha dicho y llego a quererlo y abrazarlo como algo mío y llego a querer la propia voluntad de Dios. Y por lo tanto, el mejor siervo de Dios es el que descubre esa voluntad de Dios y la ama y la aplica en su vida. Aunque en muchas ocasiones la voluntad de Dios pueda ser difícil o puede implicar mucho sacrificio, estoy llamado a amar también esta voluntad de Dios que se manifiesta, dirá San Agustín, en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el mejor siervo no es el que va buscando que Dios me diga lo que yo quiero, sino llegar a querer lo que yo he escuchado de labios de Dios. Bien, la clave interpretativa de toda la Sagrada Escritura, porque sé que algunos de ustedes están pensando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchos pasajes que nos hablan pues, de cosas crueles, de muertes, de guerras. Dicen, ¿cómo podemos interpretar esto? Dirá San Agustín, la clave interpretativa de toda la Sagrada Escritura es Jesucristo. Todos los personajes del Antiguo Testamento son figura de Jesucristo. Todos los acontecimientos nos hablan del misterio de los sacramentos, o por lo menos del combate espiritual del cristiano. Y desde esta perspectiva podemos interpretar todos los pasajes de la Escritura. Por lo tanto, la clave interpretativa de la Escritura es Cristo y su misterio. Esa es la lectura cristiana del Antiguo Testamento. Por eso nosotros seguimos hoy leyendo el Antiguo Testamento. No porque queramos recordar las cosas del pueblo antiguo judío o porque seamos medio judíos. No, porque nosotros queremos ver en el Antiguo Testamento ya las profecías de Cristo y de sus misterios. Se puede hacer una lectura cristiana del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones nosotros el Antiguo Testamento lo tenemos marginado y no lo leemos, pues decimos, esto es para los judíos. No, no, no. Es parte también de la profecía de Cristo y podemos descubrir Cristo y sus misterios presente allí en el Antiguo Testamento. Con esa frase bonita de San Agustín que nos dice cuál es la llave que abre el Antiguo Testamento, la llave que abre el Antiguo Testamento es la cruz de Cristo. Todo lo puedo yo interpretar desde la cruz de Cristo. Con esa frase hermosa agustiniana en latín, recordemos que el latín es un idioma sumamente compacto, donde con pocas palabras se dicen muchas cosas, o se pueden decir a veces incluso más cosas de las debidas, con frases misteriosas a veces en el latín. Con esa frase bonita latina que dice crux clavis fuit, la cruz fue la llave con la que podemos abrir las Escrituras, y con la cruz, dirá también San Agustín, Cristo abre nuestros corazones para que podamos entender la Escritura. Eso es la cruz de Cristo para San Agustín.
la llave interpretativa de toda la Biblia, pero también la llave con la que se abren los corazones de los creyentes al amor de Dios. Si yo necesito abrir mi corazón a Dios, necesito abrirlo con la llave de la cruz, es decir, entendiendo el amor de Cristo manifestado en su muerte, es lo que abre realmente y despierta también mi amor. Las Escrituras para San Agustín deben ser el alimento cotidiano del cristiano. El pan nuestro que le pedimos a Dios todos los días no solamente es el pan material para nuestras necesidades de todos los días, no solo el de Eucaristía, nos dirá también San Agustín, ese otro pan cotidiano que pedimos son las Escrituras, la palabra de Dios. Le pedimos a Dios que nos dé su palabra de cada día para que sepamos cómo vivir, qué hacer y cómo responder a Dios. Nos dirá San Agustín, y cito aquí la frase de un sermón descubierto en 1990, el sermón Dolbó, o los sermones Dolbó, que son 26 sermones descubiertos en 1990, que forman parte de este grupo de nuevos sermones descubiertos sobre San Agustín. Nos dirá San Agustín, compra la palabra de Dios y busca tiempo para leerla. Nos invitará, por lo tanto, San Agustín a tener en nuestras propias casas la palabra de Dios y a buscar tiempo también para leer la Escritura. Que no se nos vaya el tiempo en otras cosas, sino que tengamos tiempo también para leer la Biblia. Aquí, por desgracia, nuestra tradición católica nos ha alejado de alguna manera la palabra de Dios. A partir de toda la polémica protestante del siglo XVI, los que se han quedado, se han apoderado más de la palabra de Dios son los hermanos separados, y nosotros como católicos vivimos un poquito con un cierto resquemor ante la palabra de Dios, casi no la leemos o la tenemos como un libro más en nuestra casa. San Agustín nos diría, este tiene que ser tu pan cotidiano, que todos los días tomes entre tus manos la palabra de Dios y la leas. Bien sea el Evangelio del día o las lecturas del día, pero que ese sea tu pan de todos los días. Con eso estás nutriendo tu alma porque es el alimento que te lleva pues a la ciudad de Dios. Las Escrituras para San Agustín son las cartas de Dios, que es nuestro Padre que está en la patria. Él nos manda cartas para animarnos en nuestro camino. Recordemos que para San Agustín la imagen del cristiano como un peregrino es una de las imágenes esenciales. Todos somos peregrinos de la ciudad de Dios, vamos caminando hacia Dios. En esta tierra no tenemos una morada permanente. Y las cartas que nos animan para continuar en nuestro camino es la Sagrada Escritura. Dios, que es nuestro Padre, está en la patria, está en el cielo. Él nos manda cartas para animarnos a que no nos desalentemos y que sigamos caminando hacia la ciudad de Dios siempre. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que animarnos en ese camino que hacemos hacia Dios. Y San Agustín nos recuerda una cosa muy importante. Dirá San Agustín estos sermones Dolbó, sermón Dolbó 10, tengamos la Escritura como Escritura. Es decir, la palabra de Dios hay que darle el valor y el honor que le corresponde. Yo no puedo utilizar la palabra de Dios como cualquier otra cosa. Yo no puedo hacer una celebración y quitar la palabra de Dios y poner una palabra de un hombre. Hay a veces celebraciones donde dicen, bueno, vamos a preparar nuestra boda. Bueno, muy bien, vamos a preparar nuestra boda. Bien, pues, pero como a mí me gusta mucho tal escritor y tal poeta, en lugar de una primera lectura de la palabra de Dios, vamos a poner nuestra lectura del poeta fulano de tal. Y en lugar de salmo vamos a poner la poesía de tal otro poeta. Y en lugar de evangelio, pues un texto que me gusta a mí mucho de esta novela. Eso no se puede hacer. No solamente es un atentado terrible contra la liturgia, y en fin, que es un elemento que no se puede hacer de ninguna manera, rompe con ese elemento que nos dice San Agustín. Tengamos la palabra de Dios como lo que es, y no la pongamos en contraposición con la palabra del hombre. Por muy bonito que pueda ser un poema, por muy agradable que me pueda parecer a mí, sigue siendo palabra de un hombre. Por muy inspirado que sea, pues sí, muy bien, pero esto es palabra de Dios. Lo tuyo sigue siendo palabra de un hombre. Por lo tanto, no podemos nunca hacer estos cambios, ni tergiversar o cambiar la palabra de Dios. ¿Por qué lo decía San Agustín? Por una costumbre que se daba en su época. En la época de San Agustín, tenían la costumbre, durante la misa, de leer lo que técnicamente se llama las pasiones de los mártires, es decir, el relato de cómo fue el martirio de diferentes mártires en el día de su fiesta. En lugar de lecturas, lo que se leía era el relato de cómo fue martirizado pues aquel santo. Por decir algo, citar de los santos más que San Agustín nos presenta, San Vicente de Zaragoza, o dos mártires a los que voy a hacer referencia ahora, Santa Perpetua y Santa Felicidad. Santos muy populares en el tiempo de San Agustín. Llegaba el día de su fiesta, llegaba la misa,
y en lugar de hacer las lecturas de la misa que correspondían al día, se leía el relato de cómo habían sido martirizados. Bien, eso, como les pongo en la diapositiva, será después prohibido por los diferentes concilios o sínodos locales que mandarán que se lea la palabra de Dios. Es decir, no vamos a sustituir la palabra de Dios con otros relatos del martirio de los mártires, sino vamos a leer siempre la palabra de Dios. Bien, vemos en la imagen, aunque es un poquito borroso y demasiado se ve allí, casi no se alcanza a ver. Vemos allí, en fin, lo que es el martirio de los primeros mártires de la Iglesia cristiana, el año 64. Recordemos que los primeros fueron en la persecución de Nerón, y aquí les he puesto un poquito como recuerdo de estos primeros mártires, pues en esta imagen, tanto los mártires que eran dejados para que fueran comidos por las fieras, como aquellos que en la persecución de Nerón fueron quemados vivos, untados con aceite, quemados vivos, como nos recuerdan los historiadores romanos, como algunas noches de aquella primera persecución fueron iluminadas con estas luminarias vivas de estos mártires que fueron quemados vivos allí en torno pues a estos anfiteatros. Bien, vamos a ver cuál es el caso de unos mártires del tiempo de San Agustín y cómo San Agustín de alguna manera cede a esta costumbre de su época. El sermón 281 de San Agustín y un sermón nuevo, que es el sermón Erfurt número 1, no se entenderían, si nosotros leemos esos sermones de San Agustín, no los entendemos si no tomamos en cuenta que San Agustín está comentando la pasio, es decir, está comentando el relato del martirio de estas dos mártires de Perpetuo y Felicidad. No lo entenderíamos, es decir, San Agustín lo que hace en estos sermones es comentar lo que es el relato de la pasión de estos dos mártires. Yo les cuento rapidísimamente un poquito cómo fue la pasión o cómo fue el martirio de estas dos santas, Perpetua y Felicidad, que eran muy famosas. Fueron martirizadas el año 202, ahí en Cartago. Perpetua era la señora, ahora digamos la mujer rica, mientras que Felicidad era esclava de Perpetua. Ambas eran católicas, son denunciadas como católicas, son finalmente condenadas a ser martirizadas en lo que es el anfiteatro, a que un toro las embista y, en fin, las golpee y las mate. Ese fue el tormento para ellas. Pero Felicidad, que era la esclava, estaba embarazada, por lo que estaba a punto de dar a luz, y la ley romana, aunque era sumamente cruel, en ese caso también era un poquito compasiva, por lo tanto no podían martirizarla hasta que no diera a luz. Pero bueno, ella va a tener el privilegio de dar a luz, y después de que da luz puede acompañar a Perpetua al martirio, con un detalle muy curioso que comenta San Agustín, que Felicidad, mientras está dando a luz, pues bueno, con todos los dolores del parto, pues grita y gime, y los carceleros le dijeron, bueno, si ahora estás gritando con los dolores del parto, ¿cuánto más vas a gritar cuando te martiricemos nosotros y te estemos arrancando la vida? Pero Felicidad dijo, bueno, yo ahora estoy sufriendo, dando a luz como una consecuencia de mi pecado original. Cuando yo vaya al martirio, será Dios el que me dará fuerza para que yo pueda realmente soportar los tormentos del martirio. Y así pasa. El relato de la pasión o del martirio de Perpetua y Felicidad nos narra que la sacaron a la arena, al anfiteatro, soltaron aquel toro, aquella vaquilla brava para que las embistiera. El toro aquel pues la revuelca, las cuerna, les hace de todo. Y cuando ya están así en el suelo medio muertas, le comenta Perpetua a Felicidad, le dice, oye, ¿cuándo van a soltar esa vaquilla brava que dicen que nos iba a matar? Es decir, que no se habían enterado absolutamente de nada. Es decir, el don del martirio les había hecho que ellos estuvieran realmente en ese éxtasis con Dios y que no se enteraran de que estaban ya medio muertas ahí en la arena y que todo ya había pasado. Es decir, ya estaban ya muriendo y que no se habían enterado absolutamente de nada. Subraya San Agustín aquí el don y la gracia del martirio. Es otro don también de Dios, poder dar testimonio y convertirte en mártir en esas circunstancias pues a veces tan difíciles. San Agustín nos recuerda también que las Escrituras son el firmamento de Dios, como ese espacio, como ese universo de Dios, frente a la infirmitas del hombre. Juega San Agustín con estas dos palabras, la palabra firmamentum, lo que está firme, lo que está sólido. Estos son las Escrituras, lo que nos da solidez para nuestra vida, mientras que el hombre es un infirmus, aquel que está débil, aquel que no tiene una solidez, una firmeza. Tú, leyendo las Escrituras, puedes adquirir esta fuerza y esta firmeza desde Dios. Por lo tanto, las Escrituras nos dan la fuerza y la firmeza en Dios, mientras que el ser humano pues, es sumamente frágil y débil. Nuestras vidas son frágiles, son muy limitadas, pero en Dios podemos adquirir toda esta firmeza. Bien, por lo tanto, para San Agustín,
la palabra de Dios nos da solidez y nos da firmeza para nuestra propia vida. Ya había mencionado yo esto, lo reitero. Para San Agustín las Escrituras se apoyan en la doctrina y en la regla de fe de la Iglesia. No podemos hacer una interpretación bíblica al margen o fuera de lo que es la doctrina de la Iglesia. Esta doctrina o esta autoridad de la Iglesia da luz a las Sagradas Escrituras. Yo no puedo leerlas y hacer interpretaciones mías o raras. Tienen que ser siempre a la luz de la doctrina de la Iglesia. Vemos ahí, o alcanzamos a ver un poquito la Basílica de San Pedro como símbolo de la autoridad de la Iglesia. Vemos aquí el famoso obelisco del circo de Calígula, que ha sido testigo en esa plaza de San Pedro, pues no solamente del martirio de San Pedro, también martirio pues, de los primeros mártires cristianos del siglo I, pero también testigo de todos los acontecimientos que se han llevado a cabo aquí en esa plaza de San Pedro, de la historia pues, de toda la Iglesia. Recuerden que el Papa actualmente no está viviendo en los palacios pontificios, que son estos que tenemos aquí, sino que está viviendo en el Colegio de Santa Marta, o la Casa de Santa Marta, que está por aquí, en la parte, por lo tanto, detrás o a un lado de la Basílica de San Pedro. Ahí vive actualmente el Papa Francisco, con esa cosa tan novedosa suya de haber roto este protocolo de vivir siempre en los palacios vaticanos. Él ha pasado pues esa casa de Santa Marta. San Agustín en su comentario a las Escrituras nos recuerda que tenemos un canon bíblico, es decir, ya para el tiempo de San Agustín está definido cuántos y cuáles son los libros de la Sagrada Escritura. Porque hoy algunas sectas y grupos protestantes tienen otros libros que nosotros no tenemos o niegan la autoridad de algunos libros que nosotros respetamos. Concretamente, los famosos deuterocanónicos. Hay un grupo de libros que entraron muy tardíamente dentro del grupo de libros que nosotros observamos, pero ya San Agustín en sus obras nos habla de este grupo de libros, es decir, ya nos presenta en esta cita que les coloco aquí, esta sigla significa de doctrina cristiana. Es una de las obras agustinianas que nos habla sobre la Sagrada Escritura. Ya nos presenta cuáles son estos libros de la Biblia. Nos dirá San Agustín cómo se ha formado esta lista de libros de la Biblia. Y dirá San Agustín, a partir de las iglesias más antiguas, las iglesias de mayor autoridad, son las que conservan estos libros. Bien, por lo tanto, San Agustín ya nos ofrece una lista de cuáles son los libros de la Sagrada Escritura, que es idéntica a la que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias. Si ustedes saben, en cualquier Biblia católica tenemos una lista de libros que es exactamente la misma que nos ofrece San Agustín ya hace 16 siglos en su libro de Doctrina Cristiana, con, reitero, todos los libros que nosotros hoy tenemos. A veces los grupos protestantes son grupos que creen que la Iglesia Católica nació ayer. Recordemos que la Iglesia Católica nació hace 20 siglos y hay una larga tradición, donde se encuentra también San Agustín. Y ellos dan testimonio de esta validez de lo que nosotros hoy estamos creyendo. Recordemos que nosotros somos herederos de una larga tradición. Ellos son advenedizos, tienen 5 siglos, nosotros tenemos 16 siglos. Y a veces se olvida esa larga tradición. Aquellos protestantes que han llegado a estudiar y a conocer la tradición de la Iglesia se han vuelto católicos. El caso del cardenal Henry Newman. Newman era un anglicano que fue profundizando en la propia tradición de la Iglesia y se dio cuenta que la tradición de la Iglesia revelaba cuál era la Iglesia auténtica y se hizo católico. Es decir, cuando una persona con sinceridad lee toda esta tradición de la Iglesia y analiza a estos escritores como San Agustín, se dan cuenta de toda la riqueza y toda la historia de la raíz propia del catolicismo y bueno, pueden dar a ese paso para ver dónde está la auténtica Iglesia. Bien, no faltan los herejes que niegan este canon. Tiempo de San Agustín ya había también herejes que negaban la validez de estos libros, libros de la Biblia, añadían otros libros a la lista de los libros bíblicos. Entre estos herejes tenemos principalmente a unos muy famosos de toda la historia de la Iglesia, Marción, que negaba toda la validez al Antiguo Testamento y seleccionaba textos del Nuevo Testamento para hacer su propio canon bíblico. El caso de los maniqueos, a los que perteneció San Agustín durante 9 años, que negaban toda la validez al Antiguo Testamento y también hacían su selección de textos del Nuevo Testamento, y el caso de los gnósticos también, que hacían sus selecciones de libros. Bien, por lo tanto, San Agustín dirá, estos son los libros que cree la Iglesia Católica, que leemos en la Iglesia Católica y que sabemos que son palabra de Dios. Y hay otros libros que no son palabra de Dios, por lo tanto, en estos libros no creemos. San Agustín, por lo tanto, se contrapone a
a esos herejes de su época que hacían esta selección de libros equivocada. Hay un detalle muy curioso de San Agustín. Él no solamente nos presenta cuál es el canon de los libros de la Biblia, sino que San Agustín sabe que sus fieles sencillos están leyendo libros que se llaman libros apócrifos, es decir, libros que no son revelados, pero donde aparecen a veces historias edificantes, y entonces la gente les estaba leyendo también estos libros. San Agustín, como pastor de almas, va a utilizar muchos de estos elementos que aparecen en esos libros apócrifos para hacer su propia catequesis, donde nos recuerda San Agustín que cuando predicamos la palabra de Dios tenemos que conocer qué tienen en la mente las personas a las cuales dirigimos nuestro mensaje. Es decir, si yo sé que la gente tiene ahora en su mente algún detalle, algunos datos de cosas que están pasando hoy, yo tengo que aprovecharlas en mi labor pastoral para dirigir mi mensaje a través de estos medios que son muy populares, aunque no sean específicamente revelados, pero a través de elementos superficiales voy a revelar los elementos de Dios. Quiero ponerles un ejemplo que utiliza San Agustín de un apócrifo muy curioso. Los apócrifos son historias, en algunos casos edificantes, en otros casos con doctrinas heréticas, pero San Agustín se vale de un apócrifo edificante, que son los Hechos de los Apóstoles, apócrifos de San Pedro, donde aparece una página muy curiosa, que es la relación de San Pedro con su hija Petronila o Petra. ¿Qué nos narra estos Hechos de los Apóstoles apócrifos que comenta San Agustín en una obra suya llamada Contra Adimantum? Adimantum fue uno de los primeros evangelizadores o de los anunciadores maniqueos que llegó al norte de África, y San Agustín responde a todas sus ideas en esta obra y nos comenta estos Hechos de los Apócrifos de Pedro, que curiosamente esta Santa Petronila tiene en la Basílica de San Pedro su propio altar. Es decir, fue un personaje seguramente histórico, o por lo menos tiene su altar en la Basílica de San Pedro. Si alguna vez visitan ustedes el Vaticano, mirando de frente al altar, digamos, principal, donde está, está el altar donde el Papa solamente celebra, a mano derecha se encuentra pues el altar de Santa Petronila. Generalmente no se puede visitar porque está dentro del recinto del área que es propia para las confesiones. Si van ustedes a Roma, repito, alguna vez, o han ido alguna vez, yendo de frente hacia el altar de San Pedro, a mano derecha, está la zona de las confesiones, donde no te dejan pasar si no te vas a confesar. O no le mientes al Señor, voy a confesarme, pues es de echar ojo, ¿no? Entonces si vas a confesarte, o ya mentí, ahora sí ya podía mentir, ya me puedo confesar, ¿no? Bien, pues, en esa área de las confesiones, allí se encuentra el altar de Santa Petronila en el fondo, como digo, a la derecha, pues, del altar de su papá, que es el altar, digamos, de San Pedro, que está encima justamente de la tumba de San Pedro. Recuerden también, entre paréntesis, que hoy no se puede negar, y nadie que tenga una cultura puede negar, que esa es la tumba de San Pedro y que allí están los restos de San Pedro. Otra cosa es que tú creas en Cristo o no creas en Cristo y que San Pedro es San Pedro, pero quien está sepultado allí es un señor llamado Pedro, que fue un judío del siglo I, que fue discípulo de otro señor que se llamaba Jesús. Allí están sus restos, eso no se puede dudar. Repito, hay pruebas arqueológicas sumamente fuertes de ello. ¿Cuál es la historia curiosa, bonita, novelesca, romántica en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido literario de la palabra, entre San Pedro y su hija Petronila? Bien, pues resulta que esos hechos de los apócrifos de Pedro nos cuentan que San Pedro tuvo una hija que se llamaba Petronila, pero esa hija era sumamente hermosa, sumamente guapa, bonita, todas las cosas que vamos a añadirle, y que, bueno, San Pedro le pidió a Dios que esa belleza de su hija no fuera a hacerla pecar a ella o que fuera a hacer pecar a otra persona. Y entonces, ¿qué le pasó a Santa Petronila? Pues se quedó enferma y no podía salir de su casa. Estaba pues tumbada en la cama, estaba postrada en la cama y no podía salir a la calle, pues bueno, porque era tan bella que para evitar este tipo de pecados estaba siempre en su casa. Y la novela o esta obra apócrifa es sumamente curiosa porque le decía Petronila a su papá Pedro: oye papá, tú vas por ahí por las calles curando enfermos y curando lisiados, ¿por qué no me curas a mí? Y le decía: no, yo no te puedo curar porque si yo te curo, tú vas a hacer pecar a una persona o tú vas a pecar también. Así que tú, en tu camita, aquí a darle gloria a Dios y a aceptar tu enfermedad. Bueno, finalmente, San Pedro le dice: bueno, el Señor me ha dicho que ya te puedo curar.
y te vas a levantar de la cama, pero te vas a levantar porque vas a convertirte en mártir. Bueno, ya la cura y justamente sale a la calle, un pagano se enamora de ella, ella por supuesto rechaza al pagano, porque el pagano no se quería convertir, y el pagano finalmente la denuncia y es martirizada. Por lo tanto, ella se levanta prácticamente de la cama para ir al martirio. Bien, es una obra apócrifa, edificante, donde invita al cristiano a pensar en esto. Tenemos que dar testimonio de Cristo y que, bueno, como los planes de Dios a veces son muy distintos a los planes humanos y cómo finalmente esa mujer se santifica con el martirio. Vemos San Agustín comenta estos acontecimientos en esa obra, reconociendo que es una obra apócrifa, pero reconociendo la importancia del plan de Dios, como Dios a veces permite cosas negativas porque quiere sacar un fruto bueno de aquellos elementos negativos. Bien, vemos en la imagen, o alcanzamos a ver en la imagen, una especie de casita, una casita romana, la vemos un poquito borrosa. ¿Por qué se las he puesto aquí? ¿Y qué tiene que ver con Santa Petronila y con San Pedro? Bueno, pues ustedes sabrán, y si no lo saben se los comento ahora, debajo de la Basílica de San Pedro se encuentra el cementerio pagano mejor conservado del mundo. El Vaticano, lo que antiguamente fue el circo de Calígula, fue el lugar de enterramientos paganos, hasta que el emperador Constantino, el año 313, un poquito después, edifica sobre esos cementerios paganos la gran Basílica de San Pedro, sobre la tumba de San Pedro, que repito, estaba rodeada por tumbas paganas. Esta es una tumba pagana, la tumba de los Antonios, una familia pues llamada de los Antonios, conservada debajo de la Basílica de San Pedro. Hoy se hacen visitas turísticas, puedes bajar, son grupos muy pequeños, hay que reservarlo con mucho tiempo. Se puede bajar al fondo de esa Basílica de San Pedro y recorrer todo este cementerio pagano creado pues en torno a la tumba de San Pedro, y también la tumba de San Pedro, que está en el centro de esta especie de calzada o de calle llena pues de tumbas paganas. Bien, por lo tanto, San Agustín conoce esos libros apócrifos, los comenta también para sacar lecciones, digamos lecciones edificantes de estos libros apócrifos. Bien, aquí les comento una vez más los apócrifos, como en la Ciudad de Dios, San Agustín se refiere a cómo también el Nuevo Testamento utiliza un apócrifo. La carta de Judas, del apóstol, pero el Judas bueno, no el Judas malo. Recuerden que en el Nuevo Testamento tenemos una carta del apóstol Judas Tadeo, una carta muy breve, tiene solamente un capítulo, pero Judas Tadeo cita un libro apócrifo que es el libro de Enoc, y San Agustín justifica por qué este apóstol Judas utiliza una obra que no es canónica dentro de la Sagrada Escritura, diciendo, bueno, lo está citando para nuestra propia edificación. Por lo tanto, San Agustín conoce también estos evangelios, estos documentos apócrifos. Bien, vemos en la imagen un cuadro muy interesante de San Agustín. Quiero recordarles que este cuadro, que está en el Museo del Prado actualmente, es un cuadro que perteneció a los agustinos recoletos. Nos fue expropiado el año 1835 con la desamortización ahí en España. Estuvo en el convento de Alcalá de Henares, se llama El Triunfo de San Agustín. Y bueno, actualmente en el Museo del Prado lo siguen reconociendo porque pone este cuadro perteneció al convento de agustinos recoletos. Así que bueno, algún día iremos al Museo del Prado, nos lo llevamos y lo traemos a casa porque claro, sigue perteneciendo por lo menos a la tradición agustino recoleta. Así que si van a Madrid algún día, pues podrán ver también aquí este cuadro de San Agustín. Ya que tenemos algunas hermanas aquí presentes, he puesto esta diapositiva donde San Agustín les escribe también a las monjitas de su tiempo y les va a recordar que tengan mucho cuidado con aquellas cartas y aquellos libros que les envían, especialmente algunos herejes, porque había herejes que mandaban libros a los conventos de las monjas, sabiendo que las monjitas son tan buenas que pues bueno, todo lo leen, y a veces lo leen también en comunidad. Y claro, si un hereje manda un libro falso bíblico o con herejías a las religiosas, y las religiosas lo leen en comunidad, resulta que ya tengo una comunidad de monjas herejes. Porque leyendo mi libro, lleno de herejías, las monjitas se van convenciendo de que tienen que creer en estas cosas. Y San Agustín, estas dos cartas, 264 y 265, dirigidas a dos abadesas, a dos prioras de dos conventos de monjas, les dirá, cuando les manden un libro gratuito, les llegue por ahí un libro que ustedes no han pedido, mándenmelo primero a mí, para que yo les diga si ustedes lo pueden leer o no lo pueden leer. Porque ya sabía San Agustín que los herejes hacían esta técnica, escribían sus obras con muchos errores,
lo mandaban a los conventos de monjas, las monjas lo leían en su propio comedor, y al rato toda la comunidad de monjas eran todas herejes, todas ya creyendo cosas sumamente raras. Pues de San Agustín, tengan mucho cuidado. Vamos a un elemento espiritual más de San Agustín muy importante. Para poder entender las Escrituras, necesitamos la iluminación del maestro interior. Aquí entramos a una de las teorías más ricas agustinianas, que es la teoría de la iluminación. Nadie puede entender los misterios de Dios si no recibe la iluminación de Dios. Por lo tanto, eso es un don. Nos habrá tocado encontrarnos con personas que leen la Biblia y no la entienden. Leen textos que para nosotros son clarísimos, iluminadores, y la gente no lo entiende. ¿Por qué no lo puede entender? Porque no ha recibido la iluminación y el don del maestro interior. Si Cristo no te ilumina en tu corazón, tú no puedes entender su palabra. Entender la palabra de Dios es un don que es concedido por este maestro interior que enciende en tu corazón una luz para que tú puedas entender y saber lo que Dios dice en un texto determinado. De eso nos habla San Agustín en su comentario una vez más a la carta de San Juan. Para poder entender las Escrituras, tenemos que recibir la iluminación del maestro interior que es Jesucristo. Y lo expongo un poquito más en la siguiente diapositiva, donde quiero exponerles un poquito la teoría pedagógica agustiniana. San Agustín no solamente nos habla de las Escrituras, sino todos los misterios del hombre y de Dios no lo podemos entender si no recibimos la luz del maestro interior. Lo explico en la siguiente diapositiva. Nos dirá San Agustín, nadie puede enseñarle a otra persona nada si no recibe la luz del maestro interior. ¿Quién era el pedagogo en tiempo de San Agustín? El pedagogo era un esclavo o era un sirviente de casa cuya labor consistía, como su mismo nombre lo dice, la palabra pedagogo en griego, etimológicamente significa paidos, egein. Paidos es el niño, egein significa conducir. Era el esclavo que agarraba al niño de la mano y lo conducía hasta la casa del maestro. Lo dejaba en la casa del maestro porque no había escuelas, había solamente casas de los profesores. Lo dejaba en la casa del maestro, el niño recibía su lección en la casa del maestro, el esclavo se sentaba afuera, esperándole ahí en la acera. Cuando terminaba la clase, este esclavo, este sirviente, agarraba al niño de la mano y lo llevaba a casa de sus padres. Su labor solamente era acompañar. Muchas veces estos pedagogos, estos esclavos, eran gente muy culta. Algunos personajes del mundo romano preparaban a estos pedagogos, y era gente que tenía muchos estudios y conocía muy bien el latín y el griego, y su trabajo era repasar las lecciones con el niño, ir a casa y hacer juntos la tarea. Lo que a veces hacen muchos papás con los niños, pues es lo que hacía el pedagogo con los niños, es decir, repasaba la lección, pero quien enseñaba era el maestro. El pedagogo solamente acompañaba y repasaba. Dirá San Agustín, todos los que estamos fuera, predicadores, sacerdotes, obispos, el Papa, somos pedagogos. Acompañamos a la gente en un proceso de encuentro con Jesucristo, repasamos la lección, pero quien te va a instruir en tu corazón es Cristo. Solo Él te puede enseñar las verdades de la fe. Yo te puedo acompañar, te puedo repasar la lección de Jesús, pues se la has olvidado, pero quien te va a enseñar es Él. De aquí que San Agustín nos invite a entrar en nuestro corazón y a dejarnos iluminar por el maestro interior. Yo no puedo entender la palabra de Dios si no recibo la luz del maestro interior. Yo no puedo entender las verdades eternas si no he recibido esta luz del maestro interior. Esta es la teoría agustiniana, donde nos habla sobre todo de la gracia. Poder entender la palabra de Dios es una gracia que viene de Dios. Bien, pues aquí vemos a San Agustín, una vez más una imagen de la tumba de San Agustín, donde se representa a San Agustín como maestro, dando su clase entre las dos ciudades, entre las que San Agustín ejerció la cátedra principalmente, la ciudad de Cartago, que aparece aquí como una ciudad un poquito más rústica, una ciudad un poquito menos civilizada. Aquí San Agustín fue profesor durante muchos años en Cartago, y la ciudad de Roma, que aparece como una ciudad un poquito más elegante, más cuidada, donde San Agustín será profesor pocos años, un par de años nada más. Yo sé que muchos de ustedes han visto la película, esa última película italiana
que se hizo sobre la vida de San Agustín. Seguramente ustedes la han visto. Recuerden que en nuestra página web de la provincia, la Orden de Agustinos Recoletos, allí está la película que se puede descargar gratuitamente y verla, la vida pues de San Agustín. Una película que está bien hecha, que nos da una imagen bastante digna de quién fue San Agustín, pero que comete muchos errores históricos y muchos errores, digamos, al presentar el tiempo de San Agustín y algunos errores al hablar también de la vida de San Agustín. Si ustedes recuerdan, ya han visto esta película, hay una parte de la película donde San Agustín aparece trabajando como abogado y aparece defendiendo una causa incluso negativa, y después aquel personaje que es absuelto gracias a la ayuda de San Agustín va y mata a su esposa, en fin, y después el hijo va a reclamarle a San Agustín. Bien, todo esto es una fantasía, todo esto es una ficción que nunca pasó en la vida real de San Agustín. San Agustín nunca trabajó de abogado. El trabajo de San Agustín fueron solamente dos: ser maestro y ser orador oficial de la corte del emperador Valentiniano II. Son sus dos únicos oficios, pero él nunca trabajó de abogado. Son de los errores, posiblemente para hacer de la película, posiblemente para hacerlo más dramática la película, pues nos mete este argumento de que fue abogado y este tipo de cosas. Realmente no. Es verdad que San Agustín tenía una oratoria y una retórica que eran imparables, un hombre que cuando defendía un argumento nadie lo podía contradecir. Recuerden que todas las obras de San Agustín contra herejes y contra sus enemigos, San Agustín es como un tanque de guerra que los aplasta a sus enemigos con sus argumentos, y nadie pudo nunca derrotar a San Agustín. Él así que es el héroe invicto San Agustín, porque como digo, su retórica y su capacidad de poder organizar sus argumentos y de descubrir el argumento del enemigo eran infinitas, con una genialidad que son únicas realmente en la humanidad. Para mí uno de los casos que nos presenta la genialidad de San Agustín fue cuando San Agustín realiza un viaje larguísimo, como un servidor, de Filipinas aquí, pero bueno, un viaje de más de 24 horas, pero bueno, no voy a hablar de mí, hablo de San Agustín. Había realizado San Agustín un viaje larguísimo de unos 1000 kilómetros, por supuesto a lomo de caballo o de mula o de burro, 1000 kilómetros durante mucho tiempo. Llega de ese viaje y se enfrenta a un hereje llamado Emérito de Cesarea, que era un viejo donatista, dueño de aquella ciudad, enviado a San Agustín a enfrentarse con él, y este viejo hereje comienza un discurso y dijo una frase enigmática que es la siguiente: dijo, yo no puedo querer lo que tú quieres, pero puedo querer lo que yo quiero. Yo no puedo no querer lo que tú quieres. Lo que San Agustín quería es que él se convirtiera y que entrara a la Iglesia Católica, es decir, con toda la autoridad. Yo no puedo no querer lo que tú quieres, pero puedo querer lo que yo quiero. Bien, pues San Agustín construye todo su discurso en base a esta frase. Es decir, improvisa un discurso dándole vueltas a esta frase enigmática para finalmente llegar a decir, bueno, ahora tú tienes que querer lo que yo quiero, que es tu conversión. Es decir, hace todo un discurso que es una pieza maestra de improvisación, porque está partiendo de lo que dijo su enemigo, para llevarlo donde San Agustín quiere, que es finalmente invitarle a la conversión. Bien, por lo tanto, el papel de San Agustín fue ser siempre maestro. Él no fue nunca abogado, y como os digo, nos presenta esta teoría del maestro interior. Todos somos pedagogos, incluso él. Él como profesor sabía que solamente era pedagogo, acompañaba procesos, pero quien enseña en el corazón es siempre Jesús. Bien, toda esa es la teoría famosa de la iluminación. La iluminación y la luz de Dios, del Espíritu Santo, nos desvela los misterios de Dios. No podemos entender quién es Dios ni cuáles son sus misterios si Dios mismo no nos lo revela. San Agustín se basará en aquellas frases del Evangelio: nadie puede venir a mí si el Padre no lo llama. Para poder ir a Jesús y para poder entender las verdades de Jesús, necesitamos el don de Dios, la iluminación de Dios. Si Dios no te ilumina, allí no hay nada que hacer. Es decir, tú jamás entenderás. La fe es un don, poder creer es un don, y si tú no lo has recibido tienes que pedirlo. Nadie puede creer a la fuerza. Si tú puedes creer y entender, es porque has recibido la iluminación y el don de Dios. Bien, por lo tanto, poder creer y poder entender los misterios de Dios es parte de esa iluminación. Bien, para San Agustín las Escrituras, la palabra de Dios es una lámpara que brilla hasta que llegue Cristo. Nos invita, por lo tanto, San Agustín a tener encendida esta lámpara, a leer las Escrituras
como esa luz que nos ilumina en la oscuridad de este mundo, esperando que llegue precisamente la luz de Cristo, que amanezca el día. Esta es una cita, por supuesto, de la carta de San Pedro. La segunda carta de Pedro nos habla de que las Escrituras son esa lámpara que está iluminando y que nos da luz hasta que llegue el día que es Cristo. Bien, por lo tanto, nosotros leyendo las Escrituras recibimos esta luz que nos ayuda a esperar hasta que llegue el día de Cristo.